Hola, bienvenidos al primer video de CSS3. Ya vimos anteriormente qué es HTML, por lo que ahora vamos a ver qué es CSS y por qué se utilizan en conjunto. Empecemos. Las siglas de CSS significan Cascading Style Sheets, es decir, hojas de estilo en cascada. CSS es un lenguaje de diseño que nos permite darle estilo a los elementos de un lenguaje demarcado, como por ejemplo HTML. Decimos que es en cascada porque establece un sistema que determina qué estilo aplicar cuando dos o más reglas de estilo entran en conflicto. Pasemos a ver cómo se estructura este lenguaje. Las dos unidades básicas van a ser los selectores, seguidos por llaves que encierran las propiedades de estilo junto a sus valores, separados por dos puntos. Es importante terminar la sentencia con punto y coma para pasar a la siguiente propiedad. ¿Qué función cumplen entonces los selectores? Estos me permiten llamar a los elementos para darle estilo. Tenemos varios selectores disponibles, pero por ahora vamos a ver los más comunes. El asterisco se utiliza para dar estilo a todos los elementos del HTML. Pero si quiero dar estilo a todos los elementos de un mismo tipo, como por ejemplo párrafos, imágenes, links, etc., utilizo el selector de etiqueta escribiendo directamente su nombre. Por ejemplo, en este caso estoy seleccionando todos los párrafos de mi página web. Para llamar a todos los elementos de una misma clase, utilizo el punto seguido del nombre de esa clase. En el caso de los IDs, utilizo numeral y el ID requerido. Si necesito seleccionar, por ejemplo, todos los P que descienden directamente de un div, existe el selector de hijo directo, donde escribo el componente padre, signo mayor y el componente hijo a seleccionar. En este caso, los P que no son hijos de un div no van a ser seleccionados. Por otra parte, si quiero seleccionar no solo los hijos directos, sino todos los P que se encuentran dentro de un div, no importa el nivel, en vez del signo mayor utilizo un espacio. Para seleccionar varios elementos a la vez y darle un mismo estilo, se puede utilizar cualquier selector separado por comas. En este caso utilizo los selectores de etiqueta para llamar a tres títulos diferentes. Para ser más específico, puedo seleccionar un elemento que contenga el atributo y valor dados. Por ejemplo, puedo seleccionar un elemento A que tenga el href index.html. Por último, puedo utilizar el selector de clase junto a la etiqueta para llamar solamente a los divs que tengan tal clase, dejando fuera a otros elementos que tengan la misma clase. En este caso, estoy seleccionando todos los divs que contengan una clase en específico y los demás elementos no van a entrar en la selección. Ahora veamos las propiedades. Con ellas vamos a poder acceder a los estilos de los elementos que llamamos con los selectores y modificarlos a nuestro gusto. Si dijimos que había varios selectores, bueno, propiedades hay muchas más. Vamos a ir viéndolas de a poco en los próximos videos. Algunas de estas pueden ser color, que nos permite cambiar el color de los textos. Esta propiedad puede recibir como valor un color escrito en inglés, un código hexadecimal o un código RGB, que en este caso todos indican color azul. Más adelante en el video vamos a ver cómo funciona cada uno. Otra propiedad es background, que nos permite dar un color de fondo a los elementos. Al igual que color, recibe esos tres valores. También tenemos width para aumentar el ancho de un elemento y height para aumentar su alto. Podemos usar tanto medidas fijas en píxeles como medidas relativas en porcentaje o tamaño de la pantalla. Otra propiedad es margin, que nos permite generar un espacio entre un elemento y sus elementos vecinos. Se pueden utilizar medidas fijas como píxeles o medidas relativas como em o porcentaje o el tamaño de la pantalla. Tenemos muchas más propiedades, pero las vamos a ir viendo poco a poco a medida que vamos viendo los videos. Pero antes veamos cómo se vincula el HTML con CSS. Tenemos tres formas para hacerlo. La primera va a ser agregar un atributo a cada etiqueta que queremos modificar, ¿sí? Es el atributo style y se agrega dentro de la etiqueta como si fuera otro atributo normal, ID, clase, href, ¿sí? El que sea. Se agrega esta etiqueta y se ingresan adentro de las comillas las propiedades que queremos modificar de ese elemento en específico. Veamos un ejemplo. Bien, acá tenemos un HTML de prueba y tenemos varios H2, H3 y párrafos. Vamos a ir modificando algunos para ver cómo funciona CSS de esta forma. Bien, agarramos un párrafo, escribimos el atributo style, ponemos igual y comillas y empezamos a escribir las propiedades que queremos modificar. Por ejemplo, vamos a cambiar el color del texto,
¿sí? Utilizamos esta propiedad de color que puede recibir un nombre, ¿sí? Un nombre en inglés del color que quiero agregar a estas letras. Por ejemplo, red. Y si vemos y recargamos la página, nos aparece en rojo como especificamos en el navegador. Bien, pero como vimos, tenemos varias formas de agregar color a la propiedad de color. Una de esas puede ser la anotación hexadecimal, que recibe 6 caracteres o códigos, ¿sí? Que representan los colores que quiero activar, ¿sí? De la rueda de colores. Por ejemplo, si yo quiero agregar el color negro, que ya es el que está de defecto, lo activo mediante 6 ceros, ¿sí? Y aparece el color negro que ya estaba por defecto, como habíamos visto. Bien, si quiero poner color blanco, lo activo mediante 6 Fs, que representan al color blanco. Bien, y no se ve porque justo el color blanco es el fondo de la página. Pero ahora yo puedo jugar con estos códigos e ir mostrando ciertos colores. Por ejemplo, para activar el color rojo, tengo que agregar los dos primeros símbolos representan el color rojo y los demás lo dejo en cero para no activarlos. Entonces se va a ver el color rojo. En cambio, si activo los del medio, van a ser el color verde, ¿sí? Y se muestra el color verde. Y los últimos dos códigos van a ser representar el color azul. Bien. Ahí se muestra azul. Entonces yo puedo jugar con estos códigos para ir combinando los colores de acuerdo al color que quiero presentar. Por ejemplo, si activo el color rojo y el color azul al mismo tiempo, se vería este color, rosa. Pero por ejemplo yo quiero un violeta, entonces voy a hacer que el rojo sea un poco más oscuro. Entonces lo que voy a hacer es activarlo con el negro, que es los números, ¿sí? Con los números activo los colores más oscuros y con las letras activo los colores más luminosos. Entonces tengo desde el 0 al 9 y de la A a la F para los blancos y del 0 al 9 para los negros. Lo activo con 9,9, a ver si se me muestra un color más violeta. Bien. Y si saco el azul, se va a mostrar un rojo mucho más oscuro, casi que es bordeaux o medio marrón. Y así yo puedo jugar con los colores para generar el color deseado. Obviamente lo pueden buscar en internet, aparecen todos los códigos ya predeterminados. Y la última anotación que habíamos visto además era RGB, que se comporta muy parecido, ¿sí? Va a recibir tres parámetros. El primero va a ser el color rojo, ¿sí? Lo vamos a dejar en 0. El segundo va a ser el color verde y el tercero el color azul. Si pongo 3 ceros va a ser negro como vimos antes. Pero si quiero que sea blanco, los activo con 255 a cada valor y se va a ver blanco. Pero si quiero por ejemplo azul, dejo en 255 el último y así con cada uno y puedo jugar con los valores de estos números de 0 a 255 para que sea más oscuro o más blanco y combinar los colores rojo, verde y azul para tener los colores deseados. Y así puedo seguir agregando diferentes propiedades. Como el punto y coma, como vimos, para separar entre propiedades, sigo agregando más propiedades. Por ejemplo, un background que le vamos a poner de color violeta. Bien, y ahí va. Obviamente no es un estilo muy lindo, pero es la prueba para mostrar cómo funciona. Sigamos. Esa es la primera forma, pero obviamente no es la recomendada porque solamente voy a poder modificar una sola etiqueta y si quiero modificar todo mi documento voy a tener que ir etiqueta por etiqueta. Entonces, la segunda forma nos permite ir llamando a varias etiquetas con los selectores que habíamos visto anteriormente. Esta etiqueta, que es del tipo style, ¿sí? Es una etiqueta style, no es un atributo como vimos antes, sino una etiqueta, se agrega en nuestro head, ¿sí? Para llamar a los selectores y agregar estilo a toda nuestra página. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. En el head creo una etiqueta de tipo style y ahí empiezo a llamar los selectores. Vamos a ver qué selectores tenemos. ¿Se acuerdan? Vamos a sacar primero el estilo que tenemos ahí para que no moleste. Y vamos a llamar, por ejemplo, a todos los elementos de nuestra página. Utilizando el asterisco y las llaves, lo que hago es utilizar el selector general para llamar a todos los elementos de mi página web. Y vamos a darle un color azul a todos estos elementos. Entonces toda mi página web se debería ver de color
azul. ¿Sí? Llamé a todos los elementos. Pero, por ejemplo, yo quiero ser más específico y no quiero llamar a todos los elementos, sino solo quiero que los párrafos se vean de color azul. Entonces voy a utilizar el selector de etiqueta. Bien, entonces ahora solo llamo directamente a los párrafos. Entonces mis 3 párrafos, o más que tenía, se ponen de color azul. Bien, pero podemos ir siendo más específicos todavía. A ver, tal vez quiero que los párrafos y los H3 sean de color azul. Entonces agrego una coma y llamo a los párrafos y a los H3. Entonces vemos que ni el H1 ni el H2 se pusieron de color azul. Los A ya eran de color azul antes, así que se ven de ese color, salvo los visitados. Y tenemos que los H2, H3 y los párrafos son de color azul ahora. Seguimos. Ahora quiero que solamente se vean de color azul los elementos que contengan una clase. Entonces vamos a poner clase a ciertos párrafos. Class, párrafo. Y al segundo también vamos a poner class, párrafo. Entonces solo quiero que estos dos párrafos que tengan esta clase se muestren de color azul. Entonces lo que hago es el selector de clase con un punto y escribo el nombre de la clase que haya agregado. Entonces ahora nada más se van a ver de azul ¿sí? Los dos elementos a los que tienen esa clase. Pero si todavía quiero ser mucho más específico, lo que puedo hacer es agregar un ID a un párrafo y llamarlo directamente. Entonces P1, utilizo el selector de ID y solamente el párrafo con ese ID va a ser ahora de color azul. Bien. Entonces yo puedo jugar con estos selectores para ir llamando a ciertos elementos e ir modificándose a conjuntos, ¿sí? Todos juntos o a uno en específico. Otro tipo de selectores que podemos ver son los selectores, por ejemplo, de hijos. Supongamos que tenemos estos A y tenemos una que está afuera de este englobador que es la etiqueta nav. Bien. Entonces, supónganse que yo no quiero modificar este A, sino solamente quiero modificar los A que están adentro del nav, ¿sí? Estos 3 y este último. Bien, entonces, vamos a llamar al selector de descendencia. En este caso descendencia porque yo quiero modificar tanto los A que son hijos directos como el A que está adentro de otra etiqueta y no es hija directa porque hay un span de por medio entre la etiqueta A y la etiqueta nav. Si yo quiero modificar estos 4A y no solamente, y no el último, o puedo agregar una clase a todos los A que yo quiero modificar, o directamente puedo utilizar este selector de descendencia. Entonces llamo a la etiqueta nav, que es donde está guardado esos A, un espacio, y escribo los A que están adentro de esa etiqueta. Y por ejemplo vamos a poner un color verde. Vamos a sacarle el subrayado que viene por defecto en los A. Para eso utilizamos la propiedad text decoration y le ponemos none. Y vamos a ponerlo en negrita. Font weight de peso de fuente, bold. Vamos a ver qué sucede. Bien, como ven, los 4A se cambiaron y el A que estaba fuera del nav no tuvo los efectos. Bien, pero supónganse que yo solamente quiero modificar a los hijos directos, o sea, estos 3, y que esto no lo toque porque quiero hacer otra cosa con ese elemento. Entonces, por ejemplo, vamos a llamar al nav. Vamos a utilizar el selector de hijo directo, que es el signo mayor, y vamos a escribir los A. Y lo que vamos a hacer es darle un background de color rojo a esos elementos nada más. Entonces estos 3 van a tener un background rojo, este no va a tener background y este tampoco. Bien, perfecto. ¿Sí? Entonces ahí podemos empezar a jugar para cambiar los estilos de las etiquetas que nosotros querramos sin tener que usar tantas clases y tantos IDs que pueden volver un poco engorroso el código. Pasemos ahora a ver la última forma que tenemos para vincular el CSS con HTML, que yo considero que es la mejor porque nos va a permitir utilizar ese mismo diseño con otros HTML y compartirlo. Y si queremos modificarlo, directamente eliminar ese CSS y poner otro sin tener que estar tocando nuestro HTML.
Bien, ¿cómo hacemos esto? Es mediante un archivo externo. Un archivo de tipo CSS, ¿sí? Que se linkea con el HTML mediante la etiqueta link que va en el head, al igual que teníamos la etiqueta style en esta etiqueta también. Bien, esta etiqueta link va a tener un atributo llamado rel que le va a decir al HTML que estamos linkeando una hoja de estilo, una style sheet. Y además un atributo href donde vamos a especificar toda la ruta donde se encuentra nuestro archivo CSS que vamos a crear. Entonces, pasemos a mostrarlo. Bien, primero tenemos que crear la carpeta y el archivo que queremos generar. Vamos a crear una carpeta que se llame styles. Traten siempre de mantener una estructura así, que los CSS estén en una carpeta y demás cosas que van a tener en futuro ordenados en carpeta y los HTML en la carpeta principal. Bien, creamos la carpeta style y dentro de la carpeta style vamos a crear un archivo CSS. Vamos a guardarlo y vamos a poner main, que es un nombre común, como es el archivo de CSS principal. Y acuérdense la extensión .css. Guardamos. Y acá lo que tenemos que empezar a hacer es escribir nuestro código CSS como lo venimos haciendo en el atributo style. Entonces, vamos a borrar esto de aquí y lo vamos a pegar en esto donde corresponde. Bien. Borramos la etiqueta style y lo que vamos a hacer es llamar a la etiqueta link. Ya nos aparece predeterminado el rel style sheet y lo que tenemos que agregar es el link a ese archivo que hemos creado. Entonces vamos a la carpeta styles, porque estamos en index, entonces debemos dirigirnos a la carpeta styles, barra y el nombre del archivo al que queremos referenciar con su extensión que es CSS. Vamos a ver si los cambios que hicimos tienen impacto. Bien, se ve todo igual porque sigue funcionando nuestro CSS. Ahora vamos a cambiar algo para que tenga, a ver si tiene efecto. Vamos a aumentar la fuente de los párrafos con la propiedad font size en un 150%. Seguramente se va a ver enorme. Así que veamos. Y ahí aumentó, sí. Obviamente solo del archivo que estamos referenciando, que era por el ID. A ver, vamos a agregarlo en vez del ID a todos los párrafos. Y ahí tenemos todos los párrafos aumentados. Bien. Pasemos a ver ahora qué significa esto de cascada. Bien. Como en CSS, en la forma de escribir el código podemos repetir ciertas reglas, ¿sí? Podemos llamar a un selector de párrafo y ponerle cierta regla y después llamar a un selector de clase y ponerle la misma regla con el otro valor diferente. Pueden entrar en conflicto, ¿sí? Las reglas entre sí, y cuando tenemos un archivo de CSS enorme o tenemos varios archivos de CSS o tenemos librerías externas que cargan ciertos estilos ya predeterminados y nosotros lo queremos modificar, bueno, tenemos que saber qué va a pasar con estas reglas que entran en el conflicto. Entonces CSS establece un sistema de cascada que lo que va a dar es importancia siempre a la última regla que fue modificada. Por ejemplo, en el ejemplo que les muestro en pantalla, tenemos arriba el selector de párrafo con color amarillo y un margen de izquierda de 20 píxeles. Y abajo vuelvo a llamar al selector de párrafo y le cambio del color azul. Y entonces ese va a ver que hay un conflicto entre estas dos propiedades y va a establecer que el último que fue escrito tiene más importancia. Acá vemos si es un ejemplo tonto porque estamos viendo que arriba tenemos la misma propiedad y por qué estamos sobreescribiendo esa misma propiedad si ya lo escribimos arriba. Bueno, pero imagínense que, como decía antes, si tenemos un archivo enorme o tenemos varios archivos de CSS para el mismo HTML y tenemos una librería externa y no nos gusta un estilo que ya viene predeterminado y lo queremos sobreescribir, ¿sí? Entonces CSS va a aplicar siempre la última línea de código que escribimos. También piénsenlo como cuando nosotros sobreescribimos los estilos que tiene por predeterminado los navegadores, por ejemplo, el subrayado para los links. Nosotros después agregamos un CSS nuevo que está obviamente es último, ¿sí? Y le cambiamos el subrayado por none, la propiedad text decoration none, ¿sí? Y sobreescribimos esa propiedad que ya venía predeterminada. Entonces, tengan en cuenta esto cuando desarrollen el código CSS. Pero también, además, establece un sistema de especificidad.
Por ejemplo, mientras más específico es el selector, más prioridad va a tener, no importa en qué orden, si acá no tiene nada que ver la cascada, porque por ejemplo, si yo tengo 3 párrafos y uno tiene un ID, que en este caso es myp, ¿sí? Si yo escribo que myp tiene color amarillo y abajo llamo al selector de párrafo diciendo que todos los párrafos tienen color azul, el que va a tener la prioridad va a ser el selector de ID. O sea que el párrafo que tenga ID myp va a tener color amarillo y no importa que yo abajo con un selector más general, que es el selector de etiqueta, le cambie esa propiedad, siempre va a tener más especificidad el ID sobre las etiquetas. Y así podemos establecer un sistema de jerarquía. Vamos a ver cómo funciona y cuáles son los selectores más jerárquicos. Bien, nosotros en nuestro HTML teníamos varios párrafos y teníamos que uno tiene la clase dos tienen la clase párrafo y uno tiene la clase ID. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a llamar a todos los párrafos y decirles que todos tienen... Vamos a borrar esto para... Lo dejamos así. Y vamos a darle color rojo a todos los párrafos. Este lo vamos a comentar por ahora. Bien, vemos que todos se ponen de color rojo como vimos antes. Bien, pero arriba yo voy a llamar al selector de clase, que es párrafo. Y voy a sobreescribir la propiedad de color para esos párrafos y le voy a poner verde. Entonces, ¿qué va a pasar? No importa el orden, acá no tiene nada que ver la cascada, sino que es un sistema de más especificidad de los selectores. Como el selector de clase es mucho más específico que el selector de etiqueta, ¿sí? Va a tener prioridad esta propiedad antes que esta. Entonces, los elementos P que tengan la clase párrafo van a tener color verde en vez de color rojo. Y como vemos, pasó que estos se pusieron de color verde ignorando la última propiedad que era color rojo. Y así hoy tenemos el selector mucho más específico, que es el selector de ID, que va a tener la jerarquía más alta. Entonces vemos que el que tenía el ID se puso color azul, ignorando el verde que venía después y el rojo que venía después. Entonces, vimos que hay un sistema de cascada para las propiedades que entran en conflicto, que son de un mismo selector y entran en conflicto. Siempre va a tener prioridad la última que escribí en las líneas de código. Y además tenemos un sistema de jerarquía o de especificidad que indica que mientras más específico es un selector, más prioridad va a tener sobre un selector menos específico. Y no importa el orden en que se encuentre la cascada, siempre estos van a ser mucho más específicos. Esto sería todo por este video. En el siguiente vamos a estar viendo una propiedad que se llama display, que es muy importante, y el modelo de caja de los elementos de HTML en CSS3. Muchas gracias, nos vemos.